Ágape, donde yo soy amado. ¿De verdad me amas, Dios? Ágape, donde soy aceptado. Aquí me siento muy bien. Ágape, donde soy transformado. Ágape, donde soy valorado. ¿Soy lo más valioso para ti? Ágape, es mi fiesta con Dios. ¡Fiesta! Gracias por acompañarnos una vez más. Queremos hoy trabajar contigo en compartirte el otro lado del perdón, todo lo relacionado a las faltas que cometemos. Sin excepción, todos hemos fallado y muchos de nosotros hemos fallado en cosas terribles. Tenemos que entender cómo nos ama Dios allí en nuestras faltas, y de eso se trata nuestro programa el día de hoy. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros este día. Esperamos que sea de bendición para todos. Conócete a ti mismo. ¿Comprendes lo que te hace la culpabilidad? Digamos que se te antoja algo que se ve delicioso, así que lo compras y te lo comes. Pero después de un rato, eso que se veía tan sabroso te hace daño. Y lo que tanto gusto te trajo al comerlo, te ha enfermado. De hecho, te enferma tanto que pudo haberte costado la vida. Luego que logras sobreponerte a la enfermedad causada por ese delicioso bocado, alguien te ofrece más de lo mismo. ¿Lo volverías a comer? La respuesta lógica es no. De manera muy similar ocurre cuando somos tentados a hacer cosas que prometen darnos placer o satisfacer deseos que albergamos, pero que al hacerlo vamos a dañar a otras personas con nuestros actos. De alguna manera justificamos nuestro derecho de darnos gusto, pero luego de llevarlo a cabo nos damos cuenta de que nos ha hecho daño. Vivimos la terrible experiencia de sabernos culpables, y ello es una condición que destruye el fundamento mismo de la integridad personal. De ahí en adelante, ya no puedes ser íntegro contigo mismo, ni con nadie en tu vida. Pero a diferencia del bocado que te causó la grave enfermedad física, y que lógicamente no volverías a comerlo, el haber hecho lo malo tiene una consecuencia mucho más terrible, porque el resultado es que te vuelves esclavo de aquello que has hecho. Una mentira engendra otra, y esta otra más, y así te has tornado en ser mentiroso. Lo peor de esto está declarado en las palabras de Jesús. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo cual quiere decir que quedas bajo el poder o dominio del pecado. Y esto garantiza que repitas y aún empeoren tus acciones de pecado. Es por esto que caemos presa de adicciones y de conductas nocivas a nosotros mismos y a los demás en nuestra vida. No solo porque haremos más obras malas, sino porque esta misma esclavitud la heredamos a nuestra familia. Dios nos dice claramente que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Pero luego nos explica que ese individuo por quien el pecado entró a la humanidad nos heredó su naturaleza de esclavo. Y en consecuencia, todos hemos pecado. ¡Qué terrible verdad! No hay un ser humano que no conozca lo que es ser culpable. Así que ser humano lleva implícito una existencia en culpabilidad. Y ello implica el estar en guerra contigo mismo todo el tiempo, pues tu conciencia te acusa y te seguirá acusando no importa qué hagas para tratar de callar su severa voz. La culpabilidad es tan destructiva como lo es la amargura para cada ser humano. Asombrosamente, es precisamente en esta condición de tu existencia
que puedes comprobar lo que vales para Dios. Porque conociéndote perfectamente, te amó hasta el punto de darse por ti para llevar el tormento de tu paz y ofrecerte lo único que puede quitar absolutamente toda culpabilidad de tu ser, el perdón divino. ¿Ya lo estás disfrutando? Cristóbal, hablamos la semana pasada de cuando alguien nos ofende a nosotros y nosotros tenemos que poder perdonar aunque no vengan a pedirnos, ¿no? Y ahora las cosas que nosotros hacemos y cómo poder tratar esa situación cuando tenemos culpabilidad y todo en nuestras vidas, ¿no? De lo que nosotros hayamos hecho. Sí, así como el problema de la amargura, aunque quizá no sabíamos llamarle así antes, ¿no? Empieza desde la infancia, también el problema de la culpa. Nos hacemos culpables muy temprano. Y sucede por lo que vimos en la sección anterior. Hemos heredado una naturaleza que prefiere hacer las cosas que no debe de hacer. Y por eso todos los mandamientos y todas las leyes buscan sujetarnos a una conducta que no daña a los demás y que no nos daña a nosotros. Pero la humanidad conocemos sin ninguna duda que esta condición interna lleva a cada persona a volverse culpable. Culpable no es aquella persona que ha sido puesta ante un juez y lo declararon culpable y lo mandaron a la cárcel. Culpable es toda persona que ha hecho algo incorrecto y malo y lo haya confesado o no, lo haya reconocido o no, en el instante en que lo haces, te has dañado internamente. Y eso es lo que uno a veces vive con eso y no, pues cuando te recuerda algo es lo que te sale, ¿no? Lo que recuerdas es lo que tienes por dentro en tu espíritu. Claro, porque en tu espíritu está tu conciencia y tu conciencia no te va a decir mentiras. Ahora, llega un momento en el que puedes hacer algo tantas veces que ya llegas a un punto donde usamos el término cauterizas tu conciencia, ¿no? O sea, te vuelves duro y ya no te importa. Pero eso no quiere decir que ya no te daña, sino es todo lo contrario, es que el daño ha llegado a ser tan severo que has bloqueado partes de tu integridad. Y ese es el punto. El primer punto a entender el día de hoy es qué sucede, qué es lo que se daña. Pues lo que se daña es tu integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Esta taza es íntegra siempre y cuando no tenga roturas, si está completa. Pero si estuviera rajada, entonces el líquido que está dentro de este sabroso cafecito, pues estuviera saliendo, ¿no? Porque ya perdió su integridad. Y lo mismo ocurre cuando tienes culpa en tu interior. Ya no eres un ser completo, sano contigo mismo, sino que ahora has permitido que se fracture tu integridad. Y el problema es que no puedes reparar esa integridad, porque ¿cómo vas y deshaces lo que hiciste? Una vez hecho, pues de ahí en adelante es algo que hiciste y tu integridad ha quedado comprometida. Y uno batalla con eso, ¿no? Claro. Porque no nomás son las cosas que haces, las cosas que te han hecho y todo ya está mezclado y ya no puedes. Ya llegas a un punto donde es bien difícil. Pues es imposible y todo lo que hacemos es adaptarnos. Y empezamos a compararnos con los demás y decir, bueno, pues yo no soy el único que lo hace.
¿no? Y si yo me comparo con alguien que hace cosas más malas de las que yo he hecho, pues ya no me siento tan malo, ¿no? Y este es el asunto humano. O, por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado, o a lo mejor hemos dicho en el pasado, bueno, yo no hubiera hecho eso si tú no hubieras dicho esto? Y pasamos la culpa para tratar de quitar un poco de ese peso que la culpabilidad es. Porque te hace sentir mejor si puedes quitar el enfoque en lo que tú En lo que tienes. tú hiciste. Ajá. Lo cual te hace menos íntegro. ¿Te das cuenta? Una vez que se cuartea tu integridad, pues va a ir de mal en peor. Y esto es una condición universal para el ser humano. Entonces, cuando Dios viene a decirnos, déjame adoptarte y déjame transformar tu vida, Dios viene con la solución a ese problema. Y la solución es la misma solución que sana la amargura, que sana las ofensas, que las quita de adentro. Es la misma solución para quitar la culpabilidad y para restaurar tu integridad contigo mismo. Y esa solución es el perdón. El perdón, por si no viste el programa de la semana pasada, vamos a repetir esto. El perdón de Dios opera porque paga la ofensa, ¿sí? Y se paga con vida. Dios pagó con su propia vida, la vida de Jesús, todas las ofensas de todos los seres humanos. Y para la persona que ha sido victimizada, ese pago viene y le sana su herida. Pero para el que hizo el daño, ese pago viene y limpia la culpa. Y lo hace en tu espíritu. Esta es la magnífica noticia, que no hay necesidad de que ningún ser humano vivamos esclavos de la culpabilidad. Vivamos tronados en nuestra integridad. No hay necesidad para que nadie vivamos culpables, porque ahora tenemos otra opción, y la opción es recibir perdón, el perdón divino, y vivir perdonados. ¿Qué pide Dios para perdonarte? Dios no pide que tú le prometas que nunca lo vas a volver a hacer. Porque Jesús dijo claramente, el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Entonces, si yo ya no soy el que gobierno esas acciones, sino que hay un poder más fuerte que yo que me obliga, ¿no? Es el poder del pecado operando en mi ser. Y yo vengo y le digo a Dios, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y sobre esa condición me perdonara, entonces, si Él de veras me conoce, sabe que vas a fallar otra lo vez. voy a volver a hacer. Entonces, la solución de Dios es más grande que eso. Porque no es un perdón condicionado a que yo me porte bien, sino es un perdón que viene con la promesa no solamente de quitar mi culpa por estas acciones, sino de limpiarme de la maldad que ahora está anidada en mi espíritu, para que ya se quite esa capacidad de pecar. Eso es una solución verdadera, que depende del poder de Dios para hacerlo realidad en tu vida y no de tus esfuerzos. Porque luego cuando fallas tienes esa línea o facilidad de poder y decir, perdóname, ¿verdad? Claro, tienes acceso todo el tiempo. La instrucción que Dios nos da es esta. Si confiesas tus pecados, quiere decir, te declaras culpable, porque si no te declaras culpable no necesitas perdón, ¿de acuerdo? El perdón
Para quitar la culpa, pues tiene que haber culpa para que opere. Y la confesión no es el acto de ser avergonzado y de darte por vencido y como es típico, ¿no? Porque nos cuesta tanto venir a ese punto. Y quiero mencionar aquí que uno de los principales enemigos es el orgullo que tenemos adentro, porque pensamos que si decimos lo que hicimos, pues estamos conscientes de que nuestra integridad a los ojos de los demás va a quedar completamente dañada. Pero al mismo Pero tiempo... ya está dañada. Y al mismo tiempo no puedes vivir con eso. Ya está dañada y si quieres seguir encubriéndolo, eso solamente te lleva, como dijimos en el segmento anterior, a cometer más faltas, más mentiras, a culpar a otros, etc. Entonces, la solución de Dios es tan perfecta porque dice que si yo confieso mi falta, Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Fíjate nada más lo que eso quiere decir. Vengo a Dios y le hago ver que reconozco que lo que hice está mal. Y Dios, en lugar de regañarme, condenarme, amenazarme o castigarme, es fiel para perdonar mis pecados. Es fiel y justo. Y aquí tenemos que detenernos un segundo porque hay que entender por qué dice que Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo porque Él es el poseedor del pago que Jesús hizo por el pecado. ¿Sí? Entonces, si Él tiene el pago y yo vengo y le digo, yo necesito de este pago, y Él me dijera, no te lo doy. Recibí el pago, acepté que Jesús pagara por todos los pecados de todos los hombres, pero a ti no te lo voy a dar. ¿Sería justo eso? No. ¿Sería fiel a Jesús y fiel a su palabra en no darme ese perdón? No. Entonces, por eso dice, Dios es fiel y justo para perdonarme mi pecado. Así que el perdón está allí. Y ese es el cuadro que queremos que tú tengas frente a ti el día de hoy. No el espejo de tu culpabilidad y la acusación de que eres culpable, sino la buena noticia de que no necesitas seguir así. Que te des cuenta que Dios está lleno de perdón y anhela aplicarlo a tus culpas. Y cuando Él aplica ese perdón, aquí en tu espíritu eres libre. Tu integridad regresa. Y ya no levantas los ojos en orgullo por decir, yo nunca hice nada malo, pero levantas tu rostro en gracia, ¿sí? En gratitud por haber sido perdonado de tus pecados. Y luego Dios no te deja allí, no dice, bueno, ya no lo vuelvas a hacer, no. Dios dice, déjame limpiar la fuente que te hizo capaz de hacer lo malo. Déjame sacar eso de allá adentro, para que ya no te den ganas de hacer lo malo. Y de manera natural, tú puedas vivir libre del poder del pecado y de sus terribles consecuencias. Y luego empieza un proceso, ¿no? De la transformación de Él en eso, en el perdón que Él está proveyendo, ¿no? Así es. Así es. Hay tantas personas que se han esforzado por hacer penitencia por sus faltas, por compensar lo que hicieron mal con hacer el bien. Pero nunca le vas a ganar a la ecuación. Si no puedes pagar un mal con 1,000 millones de bienes.
tu conciencia sigue siendo culpable. Porque puedes estar, le haces un mal a alguien y vas y compras esto y haces aquí, pero aquí todavía lo tienes. Eso no se te va a quitar. Nada, es cierto. Con cosas que tú hagas, con cosas que alguien te diga. No hay remedio humano. Así como para la ofensa no hay remedio humano, tampoco para la culpa. Pero la buena noticia es, ya está la solución. Y es para todos, sin excepción, recibir el amor de Dios en tus pecados. Ahí es donde Dios te ama. Y ahí es donde vas a conocer la realidad del amor que Él te tiene. Y este día queremos invitarte a hacer eso precisamente, a que tú le digas a Dios, estoy de acuerdo contigo, reconozco mis pecados y puedes reconocerlos todos en un paquete grande y empezar el proceso o ir uno por uno, no importa cuáles sean, necesitas permitirte que Dios te compruebe su perdón. ¿Sí? Quita de tu mente toda idea de que te lo tienes que ganar. Porque en efecto eso sería decirle a Dios, yo no recibo tu amor, no recibo lo que Jesús hizo por mí, yo quiero pagar por mis propias faltas. Eso es terrible. Y totalmente innecesario. Porque el perdón está dado. Lo que hace falta es recibirlo. Y quiero repetirte para que estés completamente claro. Se recibe confesando. ¿Cómo se confiesa? Ya dijimos que no se confiesa con promesas falsas. Se confiesa diciendo, Dios, yo he pecado. Y di lo que has hecho, dile lo que has hecho, que Él ya lo sabe, pero esto es como tú te haces candidato o te haces la persona que puede recibir perdón cuando confiesas tu falta. Y entonces da gracias por el perdón. Sí, dile gracias por darme perdón, gracias por la vida de Jesús que fue dada por mí, para que mis culpas sean quitadas. Yo recibo ese perdón. Y te abro mi corazón para que me limpies de lo que me hizo capaz de cometer estas faltas. Y el resto lo hace Dios en tu vida. Esta es una práctica continua. ¿Sí? Mientras haya capacidad de hacer el mal en nosotros, porque no hemos sido transformados como tú estás diciendo, vamos a tener que recurrir aquí muchas veces. ¿Se va a cansar Dios de perdonarnos? No. Él se compromete a limpiar tu vida, a transformarte, y conforme eres hecho libre aquí adentro, ya no tienes ganas de estar en lo mismo. Ya se te quitan las ganas de mentir, de odiar, de defraudar, de aparentar, de estar en cosas que dañan tu vida y la de otros. Porque Dios está limpiándote y haciendo de tu vida un hijo o una hija de Dios. Recibe eso el día de hoy. Compruébalo y compártelo. Porque tenemos una humanidad necesitada de esta verdad. Sé bendecido, sé bendecida por el perdón que Dios te ha dado. Gracias por acompañarnos. Ágape es mi